Un saludo desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDE Colombia. Voy a leer el protocolo para el desarrollo de las conferencias de 2025 dentro de la jornada académica KDU-PTC número 44. La conferencia que hoy nos convoca se titula Desafíos metodológicos en investigación transdisciplinar en educación dentro del seminario de tesis 4 que coordina Celina Trimiño, quien les habla. Entonces, hoy viernes 11 de agosto estaba programado de 2025 a las 10:30 hora de Colombia. Estamos en la sala de juntas del doctorado en Ciencias de la Educación en la UPTC sede central de Tunja. También posteriormente se hará la transmisión, por ahora estamos en plataforma Google Meet y posteriormente será publicada en YouTube en diferido. Primero que todo, muchas gracias a las personas que estén aquí en el aula, al grupo administrativo del doctorado, a las personas que nos acompañan en línea y por supuesto a nuestra conferencista invitada, la doctora Ninosca Bravo Villa. Voy a proceder a leer su hoja de vida, su breve hoja de vida para estos efectos. Ella es doctora en investigación transdisciplinar en educación por la Universidad de Valladolid de España, magíster en educación con mención en gestión inclusiva, es profesora de educación diferencial especialista en discapacidad intelectual, audición y lenguaje y diplomada en gestión para la inclusión y docencia universitaria. Actualmente es académica del Departamento de Diversidad e Inclusión Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile, donde también es jefa de carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad en necesidades educativas especiales y discapacidad intelectual. Desde 2020 imparte cursos de investigación educativa y seminarios de grado en la formación pedagógica general de pregrado. En posgrado dirige actividades formativas equivalentes en el magíster en educación de la misma universidad. Además es docente en educación continua de diplomado sobre lengua y cultura mapuche, inclusión social y gestión de la discapacidad. También cuenta con una amplia trayectoria en el sistema escolar chileno, donde ha sido directora de centros educativos de educación especial. Sus principales líneas de investigación son inclusión educativa, diversidad y gestión de la discapacidad. Ha desarrollado proyectos vinculados con su campo de estudio y ha publicado numerosos artículos en revistas académicas indexadas sobre la importancia de la diversidad en el aula y la necesidad de políticas educativas que promuevan la equidad y la inclusión. Su trabajo también se centra en la colaboración con comunidades locales para fomentar una educación más inclusiva y respetuosa con las diferencias culturales y lingüísticas, más inclusiva y respetuosa con las diferencias culturales, perdón, ya lo había leído. También quiero mencionar que la doctora Ninosca Bravo Villa hizo su pasantía internacional aquí en este doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces, le recordamos a las personas que se encuentren en línea que ahí se encuentra disponible el formulario de asistencia en el chat de la conferencia. A las personas que están aquí, pues vamos a pasar las hojitas para que firmen la asistencia a la conferencia. Entonces, a partir de les decía que yo, Celina Trimiño Velázquez, coordina el seminario de tesis 4 y precisamente dentro de ese seminario es que hemos invitado a la doctora Ninosca Bravo. Entonces, a partir de ese momento, tiene la palabra la doctora Ninosca. Después de que ella hable, tendremos un breve espacio para que intervengan las personas que nos acompañan, sea presencialmente o en línea. Doctora Ninosca, muchas gracias y tiene usted la palabra en el auditorio. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos y a todas quienes están presentes esta mañana. Les saludo desde Temuco, Chile, a todos quienes se encuentran de manera presencial en el salón y también a quienes están en modalidad híbrida. Como bien dijo la doctora, yo realicé mi pasantía internacional en la UPTC, así que tengo muchos, muy gratos recuerdos del trabajo que se realizó y también de la rigurosidad y todo de esa etapa de mi proceso formativo. Bueno, mi gratitud a quienes hicieron posible este encuentro, al programa de doctorado de Ciencias de la Educación de la UPTC y de manera especial, ¿no es cierto?, a la doctora Celina, quien me invitó a esta conferencia que se enmarca en las jornadas de investigación de la UPTC, año académico 2025.
Esta conferencia la he titulado Desafíos metodológicos en investigación transdisciplinar en educación, y quiero mencionar que esta presentación se nutre de distintas fuentes. Lo primero, y dentro de ellas está la continuidad de mi tesis doctoral, el campo educativo en el que me desempeño, pues la educación especial y la educación inclusiva necesitan de la inter y de la transdisciplinariedad para ser comprendidas, al igual que el trabajo investigativo que he desarrollado en mi trayectoria formativa, en las líneas de inclusión, atención a la diversidad, interculturalidad, y que en conjunto exigen ser abordadas transdisciplinarmente. Ahora bien, la estructura de la presentación se inicia con una invitación, ¿no es cierto?, a reflexionar a modo introductorio, seguido del problema. Vamos también a trabajar a partir de ese problema cuál es el objetivo, vamos a hacer una breve revisión del estado del arte, algunos hallazgos, hay un marco conceptual y teórico, luego vamos a hablar de los desafíos primero de la educación, y luego vamos a hablar de los desafíos metodológicos en investigación transdisciplinar, para ya ir cerrando, ¿no es cierto?, con las recomendaciones para los doctorandos. Quiero comenzar a Edgar Morán y a María Meneses con estas frases que abren a reflexiones profundas sobre investigación educativa, más allá de las disciplinares, paradigmáticas, epistemológicas y ontológicas. Edgar Morán nos dice: el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Aquí se habla de la necesidad de un pensamiento complejo que está apelando a una reforma intelectual que reconoce una multiplicidad de saberes, la incertidumbre y la no linealidad. También María Paula Meneses nos interpela cuando nos pregunta en su libro Conocimientos nacidos en las luchas, en uno de los capítulos nos interpela y nos dice: ¿puede el conocimiento de mujeres producir una imagen más amplia sobre la vida, más allá del imaginario social predominante? Esto lo encontré en el libro que les mencioné, específicamente en el capítulo Sabores, Aromas y Conocimientos, desafíos a una epistemología dominante. En investigaciones transdisciplinarias, integrar este tipo de preguntas es clave. No basta con cruzar disciplinas si seguimos excluyendo otras formas de conocer, otras formas de pensar, otros modos de ver el mundo. El pensamiento complejo que nos plantea también Edgar Morán encuentra en el conocimiento, por ejemplo, de las mujeres o de aquellas voces excluidas políticamente, y en su agencia epistémica, una expansión ética y política del conocimiento y del saber. Con esta frase reconocemos que el saber, ¿no es cierto?, no es un territorio firme y delimitado, sino una travesía constante. Investigar, entonces, no consiste en confirmar verdades absolutas, sino en desplazarnos críticamente con mucha apertura. Este desplazamiento no es solo intelectual, también es ético, también es político. Implica moverse en medio de complejidades, de tensiones, de paradojas que no atraviesan solo los objetos de estudio, sino también las metodologías, los territorios, las culturas, las relaciones propias que se van dando entre investigador y participantes cuando se está realizando la investigación. En este sentido, investigar en investigación cualitativa, por ejemplo, con foco feminista, o dicho de otra forma, con enfoque de género más crítico, nos invita a cuestionar
no solo lo que sabemos, sino cómo lo sabemos, de dónde lo decimos, desde dónde estamos situados, desde dónde lo decimos y con quién los hemos ido construyendo. Hoy iniciamos este encuentro con la convicción que quienes ya nos hemos aventurado a investigar de manera transdisciplinar y con foco cualitativo, sabemos que el conocimiento no está reducido a fórmulas rígidas ni a métodos inmutables, que todo proceso de indagación profunda requiere de asumir un riesgo, la pregunta que incomoda, la duda que moviliza, porque es allí donde surgen y emergen las nuevas comprensiones del mundo o del mundo de la vida. Así que les invito a que juntos podamos aventurarnos en esta travesía de pensamiento complejo, reconociendo, ¿no es cierto?, que la incertidumbre, la duda, es también una oportunidad relevante para generar conocimiento. Ahora bien, ¿por qué hablar de transdisciplina hoy? Como bien sabemos, toda revisión de conceptos y sus derroteros comienzan con la historia del concepto propiamente tal. Se ve un concepto bastante moderno, ¿ya? No obstante, se originó en la década de 1970 en un congreso realizado o financiado por la OCDE, el cual se tituló Interdisciplinariedad, problemas de la enseñanza y la investigación en universidades. Fue un congreso que se realizó en Europa, donde los países del sur, los países de Latinoamérica, no estuvieron invitados, ¿ya? Bueno, surge principalmente en respuesta a las transformaciones estructurales en la formación de profesores y a los rápidos cambios sociales, económicos y comunicacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la sociedad en que vivimos actualmente está marcada por la emergencia de problemas que son complejos y la necesidad de respuestas educativas que sean transformadoras. Esto nos interpela a buscar respuestas y es ahí donde la interconexión entre las distintas disciplinas cobra mucha relevancia, ¿ya? La investigación educativa enfrenta hoy un escenario de creciente complejidad en el que los límites disciplinares ya no son suficientes para abordar la complejidad de los retos contemporáneos. A partir de ello, me he formulado la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos metodológicos para un óptimo desarrollo de la transdisciplinariedad en el campo educativo? Y como objetivo, bajo la lógica del cual sería identificar, ¿no es cierto?, los desafíos, los principales desafíos. Pero como esta no es una investigación, esta es una conferencia, lo que hoy propongo es una reflexión, una discusión reflexiva respecto a las oportunidades que permite la investigación transdisciplinar en Latinoamérica y el Caribe. A partir de eso, he realizado una pequeña revisión del estado del arte en revistas WOS y Scopus, donde encontré estos 4 artículos, ¿ya? El primero de ellos, como pueden ver, se denomina Transdisciplina en la educación STEM, una revisión crítica, que en realidad es una investigación que se realiza en 4 países del norte y refleja cómo docentes integran el STEM
con cultura local, problemas emergentes como los de los refugiados, los desastres, la guerra, y propone una enseñanza de las ciencias transdisciplinarias que considera factores culturales y comunitarios. Les dejo también ahí, va a estar a disposición el TOI. También se encontró, ¿no es cierto?, una segunda investigación que se titula De la investigación transdisciplinaria a la educación transdisciplinaria, que es una revista de sostenibilidad, y en este caso se da la colaboración entre escuelas y actores comunitarios que impulsan la educación transdisciplinaria de manera formal en el currículum, ¿ya? Y donde dice que las escuelas pueden promover el desarrollo sostenible cooperando o colaborando con actores externos o creando conocimiento y enseñanza basada en desafíos y problemáticas reales. La tercera investigación se denomina Educación transdisciplinaria para la sostenibilidad, creatividad y conciencia en la formación docente. Este es un estudio de formación docente en España que analiza una propuesta donde se integran contenidos ambientales, artísticos y científicos desde una perspectiva multidisciplinar, utilizando la narración digital, el storytelling, y muestra mejoras en la formación inicial docente en tanto a motivación, el disfrute y a las competencias para trabajar la educación sostenible en el aula. A partir de esto, bueno, también tenemos esta cuarta investigación que dice que es una revisión sistemática que conceptualiza un modelo de educación transdisciplinar en ciencias escolares, señalando que se requiere trascender el currículum colectivo de múltiples disciplinas para abordar, ¿no es cierto?, problemas socioambientales complejos desde el aula, ¿ya? Hubo momentos en que se nos pedía mucho en las escuelas trabajar algunos de los ODS. Dentro de ellos estaba el de inclusión y el de sostenibilidad. Y particularmente el de sostenibilidad era tan difícil pensarlo, costaba mucho pensarlo, y la idea es que aquí ya nos van dando lineamientos de cómo podemos ir haciéndolo, cómo poder trabajar temáticas como la inclusión, el género, la sostenibilidad, ¿ya?, que están declarados en los ODS, y la investigación científica nos va dando luces de cómo podemos ir haciendo, nos va orientando, nos va diciendo cuál es el camino. La idea es tomar decisiones fundadas para poder, ¿no es cierto?, avanzar en el conocimiento. Luego, a modo de síntesis, es posible visualizar algunos hallazgos de esta pequeña revisión, que, entre paréntesis, son solo revistas son artículos que encontré europeos, ¿ya? En las bases de datos de WOS y de Scopus. En otras bases de datos hay artículos científicos con foco transdisciplinar en América Latina y en Chile, ¿ya? Dentro de los hallazgos que pude visualizar es que se evidencia el diálogo entre disciplinas formalmente académicas, ¿ya?, y contextos o actores externos, es decir, la comunidad y la cultura local. También hay una co-creación de currículum y de materiales. Esto se hace habitual cuando revisamos los artículos, ¿ya? Y también se observa que se incorporan metodologías emergentes como la narración digital, el diseño participativo y la enseñanza del STEM de manera colaborativa y no solamente sobre representada en algunas áreas de las ciencias, ¿ya? La transdisciplinariedad propone un enfoque epistémico y metodológico que supera los límites tradicionales de las disciplinas para responder a problemáticas complejas
desde las lógicas del diálogo de saberes. En este contexto, los enfoques tradicionales en investigación se ven interpelados por desafíos éticos, epistemológicos y operativos. La transdisciplinariedad ha emergido como un enfoque necesario frente a las problemáticas educativas del siglo XXI, que demandan respuestas articuladas entre saberes académicos, comunitarios, técnicos, políticos. La idea es que reconozcamos, ¿no es cierto?, la importancia de ir construyendo conocimiento más allá de las fronteras disciplinarias con un sentido ético, político, transformador, ¿ya? No se trata solo de hacer investigaciones o reducirlo toda la investigación, sino que cómo esta investigación repercute en otras áreas del quehacer de la vida y de las sociedades. Ahora bien, aquí les quiero presentar algunas revistas, y la idea de esto es que ustedes puedan visualizar y que un poco se plantee la idea de cómo se nos pide y se nos solicita cuando estamos en el mundo académico que se realice publicaciones, que trabajemos en artículos científicos de alta indexación, ¿no es cierto? Y nos encontramos con barreras, ¿ya? Para la publicación. Y esas barreras tienen principalmente que ver con que las revistas tienen ciertos focos, ¿ya? Y a veces tú envías un artículo que está en clave transdisciplinar y muchas veces ni siquiera lo revisan. Simplemente lo devuelven y te dicen que la investigación o el artículo no se sitúa en el enfoque en el que estamos situados. Entonces también hay otras barreras, ¿ya? Que, por ejemplo, es cómo los focos de las revistas, que son disciplinares, van obstaculizando esta producción científica y en definitiva no podemos avanzar ni progresar en nuestra trayectoria académica y de difusión del conocimiento. Ahora bien, es importante mencionar que es muy importante distinguir y tener claridad entre estos tres conceptos clave que se presentan de menor a mayor complejidad. Es crucial diferenciar entre disciplina, interdisciplina y transdisciplina, ¿ya? La disciplina es un conjunto estructurado de métodos, lenguajes, criterios propios que delimitan campos de estudio, definen, dice, una comunidad académica, los objetos de estudio, los marcos teóricos específicos. La interdisciplina, por su parte, es la articulación entre dos o más disciplinas que, conservando sus marcos teóricos y metodológicos, colaboran para abordar un problema común mediante sinergias parciales. Suele requerir de coordinación, pero no hay una transformación epistemológica. No hay un conocimiento, no hay una sinergia en el conocimiento, ¿ya? Y la transdisciplina, dice, supera los límites disciplinares, promoviendo el diálogo entre saberes académicos y no académicos. Esto, por ejemplo, está lo local, lo ancestral, lo popular, para co-construir conocimiento. Implica una transformación epistemológica, ética del encuentro y una lógica inclusiva. Ahora bien, la evolución de la diversidad de la transdisciplina en Latinoamérica ha sido notable en las últimas décadas, ¿ya? Porque pensemos que esto hace mucho tiempo se empezó a hablar en Europa, pero ya hemos ido trabajando de manera notable en transdisciplina. Estaba mirando, revisando para preparar esta ponencia
un texto que se llama Miradas y que aborda la transdisciplina. Y claro, si bien es un texto que habla de toda la trayectoria de la transdisciplina en Chile y en Latinoamérica, también va nombrando cómo hay centros que promueven la transdisciplinariedad. Por ejemplo, acá en Chile habían dos, uno en la Universidad de Chile en Santiago y otro en la Universidad Austral de Chile, al sur, más al sur de donde me encuentro. Entonces, esto que ha pasado en algún momento a ser marginal en la academia pasa a convertirse en una tendencia, ¿no es cierto?, que es predominante que está impulsando cambios realmente importantes, y yo creo que la mayor movilización de los cambios, de las transformaciones que hace la transdisciplinariedad tiene que ver con la movilización de grandes estructuras, ¿ya? Hay que movilizar estructuras, porque es la única forma de seguir de poder mirar los problemas de una manera compleja. Este tránsito se materializa en investigación, en desarrollo, en los grupos de investigación que les mencionaba y en la academia en general. Y implica adoptar nuevos ejes discursivos, hablar de otro modo también, renombrar prácticas, desaprender cosas que teníamos aprendido, y también hacer reconfiguraciones institucionales sobre la investigación, la cual, para que tenga una mayor, un mayor valor, pueda ser abordado transdisciplinarmente. Eso le daría mucho valor. Ahora bien, ya teniendo esta diferenciación, ¿no es cierto?, de estos tres conceptos, podemos hablar también de cómo Edgar Morin, ya hace años atrás, con sus textos de la mente bien ordenada y los 7 saberes necesarios para la educación, ya nos hablan de que necesitamos ir modificando nuestras formas de pensar para hacer frente a la creciente complejidad, la rapidez de los cambios y lo impredecible como características propias de nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento, es decir, derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas. Todo está parcelado, todo está separado, y concebir una manera de reunir lo que hasta ahora está separado de la transdisciplinaridad es la oportunidad, ¿ya?, en que podemos hacerlo. Derribar o eliminar la supremacía de un conocimiento fragmentado a nivel disciplinar, lo que impide realizar el vínculo entre las partes y las totalidades. También es necesario enseñar la condición humana debido a la multidimensionalidad que reconoce el ser humano, ¿ya? Evitar los universalismos y no negar las particularidades, ¿ya? En investigación cualitativa hablamos mucho de las particularidades del conocimiento inductivo y cómo a partir de eso vamos generando conocimiento que nos va a ayudar a comprender la complejidad o la totalidad o el universalismo, pero debemos darle mucho valor al estudio y al conocimiento que surge de las particularidades, de los contextos, de las experiencias propias del mundo de la vida de las personas. Aprender también a enseñar desde la complejidad. Edgar Morin nos dice que para evitar que las personas ya sigan mirando parcialmente todo, necesitamos enseñarles, y para poder enseñarles tenemos que aprender a enseñar de manera compleja, ¿ya? Dentro de los principios fundamentales está el conocimiento como una necesidad cognitiva y vital. El conocimiento es algo que yo necesito para vivir, ¿ya?
para conocer el mundo de la vida, para comprender el mundo de la vida. El conocimiento reconoce desde esta complejidad que el ser humano es una persona constitutiva y constituida por distintas dimensiones. Es también fundamental saber que es necesario un diálogo de saberes, la integración de saberes formales, académicos, con los no académicos, y tenemos que reconocer la incertidumbre, saber que no todos sabemos, ¿ya? Y que podemos encontrar en otros también la posibilidad de ir buscando respuestas a lo que no está totalmente o a lo que está constantemente siendo investigado. Ahora bien, también es importante que nos situemos y que hablemos de, antes de pasar a hablar de los desafíos en la investigación transdisciplinar, yo creo que es importante hablar de los desafíos en la educación, ¿ya? La educación, dice Edgar Morin, es el instrumento clave para cambiar, ¿no es cierto?, para el cambio. Los sistemas educativos deben generar oportunidades de aprendizaje basadas en la evidencia científica, no en el sentido común, y la investigación es esencial para tomar decisiones pedagógicas importantes. Hoy día en Chile, voy a volver atrás, hoy día en Chile, los desafíos de la educación son las habilidades para el siglo XXI, ya las cuales están agrupadas en aprender a vivir, en maneras de trabajar, maneras de pensar y herramientas para trabajar, ¿ya? Las habilidades para vivir dicen relación con la ciudadanía, ¿no es cierto?, la vida y carrera y la responsabilidad personal y social que tenemos como seres humanos. Las herramientas para trabajar dicen relación con la alfabetización de tecnologías digitales de la información y alfabetización en información, ¿ya? Ahora las tendencias también están diciendo que debemos volver al lápiz, el papel, a los textos, y no todo es alfabetización digital, es algo más, también hay que tenerlo en consideración. También están las maneras de trabajar, tiene que ver, y aquí hay mucho énfasis en lo que es transdisciplinariedad, con la colaboración y la comunicación, ¿ya? Para hacer trabajo transdisciplinar necesitamos de colaboración, de formar equipos de trabajo, constituir equipos de investigación que nos colaboren y donde nos colaboremos y nos podamos enriquecer de las distintas disciplinas para resolver un problema. Y también está la comunicación, que tiene que ver con el uso de habilidades para compartir información de manera oral, escrita, multimodal, tanto en el proceso de recogida de información, pero también como una nueva habilidad o como una nueva competencia investigativa de transmitir la información, ¿no es cierto?, a distintos grupos, no solo al mundo académico. Esto tiene que ver con la transdisciplinaridad, apunta que también debemos devolver la información a quienes co-crearon esa investigación con nosotros, volver a los participantes. Y finalmente tenemos las maneras de pensar, que tienen que ver con desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico
y la metacognición, ¿ya? Necesitamos trabajar la capacidad de razonar. Gabriela Mistral nos decía que no podemos ser maestros y que no podemos enorgullecernos de ser maestros que transfieran y entreguen contenido e información sin que antes les enseñemos a cómo deben razonar, ¿ya? Cómo deben aprender a estudiar, a pensar críticamente, a autoevaluar sus propios procesos de aprendizaje. Esos son entonces los desafíos en educación. Ahora bien, también dentro de los desafíos en investigación transdisciplinar, dice que es necesario repensar la configuración de los planteamientos del problema. Y esto requiere que la configuración, cuando se configura el problema, sea lo suficientemente claro para ser abordado transdisciplinarmente, ¿ya? Y además para que sea pertinente. También dice, ya no basta con mirar los problemas solo desde una disciplina, sino que los contextos educativos actuales, atravesados por desigualdades, tensiones, saberes diversos, nos exigen abrir el enfoque, pensar desde múltiples marcos, de distintos focos, con distintas experiencias. Formular un problema no es un acto meramente técnico, sino que es un acto también político y un acto ético. Supone que nos preguntarnos qué visualizamos, qué incluimos, qué excluimos, a quién estamos dando la voz. Y en este caso, un ejemplo son los feminismos críticos, por ejemplo, la interseccionalidad, que nos enseñan que todo el problema, por ejemplo, está atravesado por las relaciones de poder y que son perpetuadas sistemáticamente, ¿ya? También se da que los modelos de investigación tradicionales no siempre responden a los contextos complejos y colaborativos, ¿ya? Pasamos en algún momento de las ciencias, de hablar de las ciencias duras, ¿no es cierto?, de investigaciones, más bien pasamos de un paradigma positivista a un paradigma cualitativo, y también algunos se atreven con el multimétodo, ¿ya? Pero estos paradigmas tradicionales no siempre responden, por ejemplo, a los problemas que hay en los países del sur, en las escuelas del sur, en la educación de los países del sur, ¿ya? También nos permite investigar con otros y desde otros saberes, pues esto va a transformar nuestra forma de conocer, pero también va a transformar nuestras formas de pensar y de razonar. Es mirar con otros ojos, o mirar con complejidad aquello que a veces no queremos ver, ¿ya? Y también a nivel metodológico se vuelve un terreno de tensión, ¿ya? Necesitaremos validar el conocimiento no occidental. Y eso, yo creo que la investigación transdisciplinar, si bien tiene riqueza en donde se ve, debido a que responde, ¿no es cierto?, a problemas reales, especialmente en nuestros países, ya en los países de América Latina y el Caribe, es un escenario propicio para que se lleve a cabo y podamos mirar con clave transdisciplinar los problemas. Podemos validar ya los conocimientos no occidentales que provienen, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos ancestrales, y eso nos va a dar
una mirada más abierta, más situada, más atenta a lo relacional, a lo afectivo y también, ¿por qué no decirlo?, a lo corporal. ¿Ya? No podemos negar lo corporal también, que tiene que ver con dónde estamos y cómo estamos. Nos saca también del lugar de certeza y nos invita a construir conocimiento de manera colectiva y crítica. Entonces, la transdisciplinariedad no es solo un enfoque, sino que es una manera de transformación profunda de nuestras formas de investigar, de ser y de estar en el mundo. ¿Ya? El trabajo de campo, por ejemplo, puede involucrar la inclusión de actores no académicos, de sabedores ancestrales, de nuestras propias culturas, investigación, dice, con las comunidades. Paulo Freire lo hizo hace mucho tiempo atrás y su legado nos inspira hasta ahora. Y bueno, también debemos pensar la investigación-acción participativa transdisciplinar. Como yo, investigador, realizo investigación, acción y participo con otros y valoro las voces y las miradas de los otros también. Otro desafío en investigación transdisciplinar tiene que ver con el desafío que hay en el plano disciplinar, ¿ya? Lo primero tiene que ver con cómo yo voy a poder mirar transdisciplinarmente si no logro mirar primero y tener un conocimiento acabado de mi propia disciplina, ¿ya? Yo tengo que saber muy bien de qué se trata mi disciplina, cuáles son los orígenes, cómo está constituida mi disciplina para poder transitar a otras disciplinas, ¿ya? Es necesario también la reconfiguración de programas doctorales, ¿ya? En América Latina y el Caribe no hay programas doctorales con foco en transdisciplinariedad. Y eso hace que, como no tengamos doctores que miren transdisciplinarmente los problemas, no se genere conocimiento científico y todo lo que ello implica debido a la barrera que hay por los focos que tienen los programas doctorales, ¿ya? También es importante desarrollar competencias investigativas transdisciplinares, ¿ya? Como doctores trabajamos, o como doctorandos, en nuestra formación se nos promueve mucho el desarrollo de competencias investigativas, ¿ya? Pero siempre situado desde la disciplina. Aquí la idea es trascender a eso y trascender a competencias investigativas que son más complejas, que son transdisciplinarias, que nos llevan a buscar información de distintas fuentes, con foco interdisciplinar, por ejemplo, a mí me pasó que cuando hice mi tesis doctoral, yo lo que hacía para recoger información de los sabedores mapuches, de los educadores tradicionales mapuches, que son agentes insertos en las escuelas, yo lo que hacía era un NUTRAM, así se llama, la conversación, el diálogo. Occidentalmente era un focus group, pero yo no le puedo llamar focus group, ¿ya? Porque en realidad eran encuentros dialógicos que tenían que ver con cómo se hacían, cómo me acercaba yo a ellos, a qué hora del día. Siempre tenía que ser en la mañana, nunca en la tarde, porque desde la cultura hay mayor claridad y mayor saber, ¿no es cierto?, en la mañana y no en la tarde, porque en la mañana es donde aparece, donde hay luz, en las tardes ya se está oscureciendo.
¿ya? Entonces tenemos que validar este tipo también de técnicas podemos llamarlo occidentalmente y desde la formación tradicional como técnicas de recolección de información, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo hice Nutram, iba a las comunidades a la hora que ellos me decían, con las condiciones que ellos ponían, porque culturalmente cada cultura tiene sus propios acervos, sus propias culturas, su propio lenguaje. Y entonces, ahora, esa fue una competencia que yo tuve que trabajar. Y otra de las competencias que yo tuve que trabajar mucho, de competencias investigativas, fue la comunicación del conocimiento, la difusión del conocimiento de una manera distinta, ¿ya? Porque yo tenía el compromiso ético de devolver el conocimiento, pero tenía que hacerlo de manera situada también. O sea, ya no era solo necesario cumplir con el paper, ya que me va a hacer difundir el conocimiento a comunidades académicas. Yo tuve que volver. Así como fui en tales horarios, bajo estas condiciones, en tales circunstancias, yo volví a devolver el conocimiento a las escuelas. Volví en los horarios que ellos me indicaban, volví a compartir experiencias, y no hablo de charlas magistrales, que también se hicieron y también las hice y tuve la oportunidad de hacerlas, pero también hice otras cosas, que fue volver a la escuela, darle a conocer a los participantes, a las personas que co-construyeron ese conocimiento conmigo, decirle, esto resultó, este fue el resultado de lo que hicimos, este fue el trabajo que realizamos juntos, porque el trabajo no lo hice yo sola, ¿ya? A lo mejor yo lo estructuré, guiada claramente por las personas que estaban, por mis directores, por las personas que me fui encontrando en el camino, como la doctora Celina, mi otra profesora también de la UPTC. Entonces, uno va validando estas otras formas de conocimiento, de transmitir el conocimiento, de difundir el conocimiento, que va mucho más allá del artículo científico y de las formas tradicionales de la conferencia, del seminario, de las charlas, ¿me entiendes? Tiene que ver con este compromiso ético de volver al territorio, de volver a la comunidad y decir, esto es lo que logramos. Muchas gracias. Y eso tiene que ver con vincular, ¿no es cierto?, con los saberes locales también. Especialmente en educación dice que estos son complejos, son multidimensionales, son multicausales y que no basta solo una mirada, sino que también la pedagogía, la psicología, la sociología, la economía, la arquitectura en educación son necesarias. Ahora pasamos al siguiente. La transdisciplina nos obliga y nos desafía a integrar no solo marcos teóricos y nuevos enfoques, ¿ya? Eso hace que dentro de las recomendaciones que pudiera hacer para los doctorandos son sencillas, a lo mejor puede leerse o escucharse sencillas, pero de verdad el desafiar a la epistemología, ¿no es cierto?, o desafiar los modelos dominantes que hay en investigación, cuesta, ¿ya? Dentro de las recomendaciones está habitar en la frontera, ¿ya? La investigación transdisciplinar no se hace desde un lugar cómodo.
nos obliga a movernos, a de repente sentirnos incómodos, a aprender otros lenguajes, a trabajar con otras miradas. La transdisciplina también es una apuesta colectiva, también es importante trascender a la socialización del conocimiento. Debemos buscar nuevas formas de difundir con compromiso ético, con aquellos que no están en la vida académica propiamente tal. Debemos tener una apertura epistemológica que nos permita desaprender lo que aprendimos. Esto puede sonar súper cliché, pero es necesario cuestionar. No sé, si me están diciendo que tengo que hacer una entrevista semiestructurada para recoger información, lo puedo hacer en un contexto occidental, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hice esos Nutram, los hice siempre como con categorías, solo con categorías, con algunas categorías que me permitían ir teniendo como un cierto eje en la conversación, pero en realidad la conversación no estaba marcada por lo que yo decía o por lo que yo quería saber, sino que estaba marcada por lo que los profesores y los sabedores mapuches, que acá se llaman educadores tradicionales, me querían decir. Entonces, cuando te hablan del guión semiestructurado y lo vas a ir a aplicar a las comunidades o a los pueblos originarios, cuestiónatelo, siéntete incómodo, la cosa no va por ahí, busquemos otra forma. Y es difícil, porque ¿cómo le vamos a decir a nuestro profesor, sabe que este es mi guión de entrevistas semiestructurada y que está dada por 4 palabras que constituyen las categorías? Es difícil, pero debemos asumir un riesgo. ¿Ya? La invitación es esa, a asumir un riesgo, también a enseñar a que acepten que hay formas y modos diferentes de ver y de enfrentar la investigación, principalmente en los pueblos, en los países del sur. Esto tiene que ver con metodologías emergentes, con, entre comillas, lo nuevo, ¿ya? Que en realidad yo creo que no es tan nuevo, sino que no está validado científicamente, ¿ya? También tenemos que cultivar la ética del cuidado. Y cuando hablo de esto, tiene que ver con el cuidado de los participantes, de ser respetuosos de los participantes. No es yo voy hoy y voy a estar todos estos días o voy a ir todos los días después que salga de mi trabajo o después que salga de clases para trabajar. No, cultivar la ética del cuidado en cuanto a los tiempos, ¿ya? En, en el momento, en el espacio. A mí me pasó que algunos me recibían en la escuela, ¿ya? Otras personas no querían hablar ni dialogar en la escuela, querían hacerlo en su casa, en su comunidad, ¿ya? Eso nosotros, y a cierta hora del día, siempre antes de las 12, por lo tanto nosotros debemos tener esos cuidados, ¿ya? Cuando se habla de la ética del cuidado, también se habla de la ética del cuidado en investigación transdisciplinar. Y bueno, cuestionar también los roles de los investigadores y de los participantes, ¿ya? ¿Qué rol tienen esas voces no académicas? ¿Ya? No solo mi voz predomina, no solo lo que yo quiero hablar es lo que tiene mayor validez o tiene mayor importancia, sino que también son las voces no académicas, las voces de los pueblos, las voces de nuestras personas, de nuestros sabedores, de nuestras sabedoras, que nos van a ir enseñando y nos van a ir guiando, ¿no es cierto?, a ir buscando estas nuevas formas de conocimiento. Porque finalmente investigar no es buscar certezas,
es aprender a caminar por medio de lo incierto, con humildad, pero también con coraje y con la conciencia de que el conocimiento también es una forma de cuidado y que podemos desarrollarla cuando trabajemos de manera cuidadosa con nuestros participantes en las escuelas, dada la complejidad de los problemas que se presentan en las escuelas de América Latina y el Caribe. Con eso yo termino. Solamente me queda compartir un poco las referencias, algunas de los artículos y libros que he consultado. Y finalmente compartir una frase. Dice Marta Nussbaum, no es una forma de amor humano aceptar, es una forma de amor humano aceptar nuestra humanidad complicada y desordenada y no huir de ella, ¿ya? Esto también tiene que ver cómo las mujeres miramos desde otro modo la complejidad propia de la vida y del mundo de la vida. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, contarles que para mí fue un desafío importante trabajar esto, abordarlo, porque lamentablemente desde las lógicas tradicionales, la formación inicial docente, por lo menos acá en Chile, es absolutamente disciplinar, ¿ya? De hecho, los estudiantes cuando están en cuarto año, de los 5 años, en la universidad se les realiza una evaluación nacional diagnóstica donde miden los conocimientos de formación general de profesores, pero también la formación disciplinar, que por ejemplo en educación especial, en educación infantil o educación parvularia y en enseñanza básica o primaria, como se llama, acá en Chile se llama enseñanza básica, se ve de una forma más transdisciplinar, pero ya en enseñanza media, como lo llaman ustedes en secundaria, la formación es una formación absolutamente disciplinar. Aquí tenemos profesores de lengua castellana, profesores de inglés, profesores de matemáticas, profesores de ciencias, profesores de historia, profesores de artes visuales, pero no hay una integración de todas las disciplinas. Entonces, hay muchos desafíos, hay una apuesta importante y por eso se habla de estos cambios estructurales. Y a mí me ha pasado que me he encaminado en este mundo de la transdisciplinaridad y de repente cuesta pasar esa frontera disciplinar, porque uno lo hace con cautela, ¿no es cierto? Porque ya yo sé de mi disciplina, pero me aventuro, ¿no es cierto? Asumo el riesgo de ir a otras disciplinas, pero también a veces hay sesgos desde la otra disciplina, tampoco les gusta, también es bien visto, hay ciertas resistencias a que uno pueda investigar hasta en las propias revistas, ¿ya? Así que con eso quiero cerrar, ¿no es cierto?, con esta imagen que dice mucho. Quiero cerrar la conferencia y agradecer a todos quienes se conectaron. Doctora Ninuska Bravo, muchas gracias por haber compartido no solamente esos aspectos teóricos sobre la transdisciplinaridad, sino también toda su experiencia investigativa, que aquí nos interesa muchísimo en este proceso de formación doctoral. Yo solamente voy a decir 2 cosas para que el público pueda intervenir. Solamente decir que cuando usted hace la comparación entre lo disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, pues efectivamente nos deja una gran cantidad de desafíos y la recomendación es, muchas gracias,
por supuesto que las tendremos en cuenta como investigadoras e investigadores que estamos todo el tiempo en proceso de formación, porque nos dan elementos precisamente para trascender. Pero como yo dije que no me iba a quedar aquí hablando yo, le voy a dar la palabra aquí al público que ha estado presente. Después, si alguien quiere en línea hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Ninushka, también aceptamos, por supuesto. Entonces, no sé si ustedes quieran preguntar, comentar algo a partir de sus investigaciones, a partir de sus propuestas. Bueno, buenos días, doctora. Mi nombre es Paula Andrea Pérez, soy docente de lengua extranjera inglesa aquí en la Universidad de Chile. Y personalmente me encuentro interesada en las discusiones que nos presentas el día de hoy, porque justamente mi proyecto tiene que ver con educación, mi proyecto de tesis doctoral tiene que ver con la educación comunitaria, cómo trabajar no sobre las comunidades, sino con las comunidades. De pronto, como también lo mencionaste allí, se precisa como la validación de un conocimiento no occidental, y esto se ve en mi caso particular como una problemática porque en la formación docente de futuros maestros de inglés estamos muy ligados justamente a esa parte tan colonial de lo que es el aprendizaje y enseñanza del inglés. Entonces, me gustaría preguntarte de pronto, ¿qué riesgos consideras que se podrían presentar al momento de explorar un poco más el trabajo comunitario? Esto porque considero que hay varias limitantes. Por ejemplo, cuando queremos promover la práctica pedagógica en escenarios no formales, comunitarios, ¿cierto? Pensemos el caso de los hospitales, las prisiones, cualquier lugar donde se pueda generar espacios de aprendizaje comunitario. No he tenido de pronto conocimiento de un mayor respaldo por parte pues de los entes gubernamentales, sino es más como a través de otros entes. Entonces me gustaría saber cómo poder evitar esos riesgos de la falta del respaldo o de la falta de conocimiento sobre cómo poder generar mayor acercamiento con las comunidades a través de esas prácticas pedagógicas. Doctora Nina, ¿escuchamos a alguien más aquí o tú quieres intervenir ya? No, yo creo que voy a intervenir. Vale, dale. No, escuchemos todas las preguntas. ¿Quieres comentar algo? Preséntate como por favor. Buenos días, doctora. Mi nombre es Cristian Pulido. Yo soy pues, estudiante acá del doctorado y soy médico. Digamos que correlacionando tu ponencia frente a mis objetivos, digamos, de formación, encuentro aportes muy importantes frente a la transdisciplinariedad, porque nosotros vemos, digamos, que mi tesis va a estar centrada en la evaluación de cómo deberíamos evaluar ciertas habilidades y competencias, puede llamarse también, o bueno, digamos que el saber como tal del médico, pero siempre lo hemos visto muy disciplinar, ¿sí? O sea, evaluado a través de otro médico que a través de su experiencia va a decir si lo que adquiere el estudiante está bien o está mal. Pero hay, digamos que otras habilidades que no se pueden evaluar porque uno no deja como ese papel de médico al momento de ser docente. Entonces, traer, digamos que a la comunidad, a los pacientes en este caso, a lo que pretende la comunidad o lo que espera la comunidad de un médico me parecería muy importante en este proceso evaluativo, dado que no era una, digamos que una variable que yo tuviese en cuenta y que pues a partir de la ponencia que realizas me parece que sí, o sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación un poco más transdisciplinaria, digamos que llamando otros tipos de participantes, como terapeutas, como enfermeras, los mismos pacientes, qué espera finalmente también la parte administrativa. O sea, ir más allá de simplemente lo que tú estás mencionando de la disciplinariedad. Uno piensa que pues siendo buen médico es el que sabe sobre X enfermedad,
pero finalmente de pronto la comunidad espera muchas cosas más y evaluará de otra forma finalmente a ese médico ya formado. Entonces me parece que me ayudas ahí a tener ciertos elementos para incluirlos en un proceso de evaluación mucho más integral. Era como más hacia una opinión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, doctora Minosca. Muy amable, me gusta el acento chileno, me parece atractivo. Me la paso escuchando en mis tiempos libres, pues, cuenteros de chilenos, ¿no? Pues además de los prisioneros y toda esa cultura que quiere uno mucho. Bueno, Sí. Quería dos preguntas. Yo soy docente aquí de la UPTC, la Escuela de Ciencias Sociales, y vemos una dificultad en trabajar transdisciplinarmente con otros compañeros, porque siempre hay la prevención o la resistencia de que tú dominas un área y pues si yo la domino, y si yo domino historia, por ejemplo, y tú eres de geografía, pues la verdad, digamos, no te doy tanto espacio para que opines sobre mi área, aunque sean realmente inter y transdisciplinares. Entonces vemos esa dificultad. Ayer lo veíamos en una reforma académica que se está haciendo, y pues un comentario que me gustó de la profe Celina es: yo he propuesto este curso de un tema que he trabajado, que son derechos humanos, el tema de género, y es un curso que yo he construido, pero yo lo he propuesto y quiero desarrollarlo, pero ese no se queda conmigo. Es posible que otro docente lo pueda desarrollar, hacerles los ajustes contemporáneos a que haya lugar. Entonces, digamos que son muy pocas esas intervenciones en la escuela, ¿sí? Muy difícil ver, pero veíamos que las propuestas que habían de pedagogía, de geografía e historia, sí como que estaban tratando de cambiar y ampliaban un poco el espectro de la malla curricular que tenemos aún, para hacerlo un poco más atractivo y más atendiendo a lo actual. Bueno, esa es una pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos doblegar esos egos que de pronto podamos tener en la comunidad académica? La segunda pregunta es: mi trabajo tiene que ver con revisar la enseñanza de las ciencias sociales, y estaba tratando de mirar cómo yo puedo sí, tomar esa información de planes, ¿sí? Y entonces vi la noción de discurso pedagógico y pensé, bueno, podemos revisar ese discurso pedagógico, pues que no solo es el aula oral, sino los contenidos, los espacios, las formas, la política institucional, y pues estoy en eso. Entonces, si esa categoría que yo pienso para revisar, digamos, si esas categorías, la pregunta es, ¿la categoría me da elementos para elaborar mi metodología, mis instrumentos de investigación? Más o menos por ahí. Gracias, Amir. Doctora Ninushka, en línea hay una pregunta de Diana Carolina Pulido. ¿La lee usted o se la leo? dejemos las preguntas del chat para después, ¿puede ser? Vale, vale, sí, bueno. Sí, sí. Ya. Ah, bueno, listo. Ya. Bueno, un poco para no perder la idea, ¿no es cierto?, de las 3, 4, de las 3 personas que han intervenido. Bueno, la primera pregunta, ¿no es cierto?, es sobre el trabajo comunitario, ¿no es cierto?, para la formación de futuros profesores de inglés. ¿Qué riesgos, dice, pueden haber al momento de explorar en el trabajo comunitario? ¿No es cierto? Yo creo que yo trabajé en un artículo de contextos no convencionales, se habla acá, ¿ya? Se habla de contextos no convencionales de educación, y que son aquellas instituciones
que no son escuelas, no tienen las características propias de una escuela tradicional, pero educan de una manera, desde una mirada no formal, ¿ya? Desde una educación no formal, ¿ya? Bajo esa lógica, el trabajo que realicé tiene que ver con cómo se requieren de muchas habilidades para trabajar en estos distintos contextos. Dentro de ellos estaba el hospital, ¿ya? Hay escuelas hospitalarias acá en Chile donde se trabaja con niños que no pueden asistir al colegio, ¿ya? Y ellos son atendidos en estas aulas hospitalarias que están dentro del hospital, ¿ya? También hay escuelas hospitalarias. Entonces, en esas escuelas hospitalarias tenemos un rol, ¿no es cierto?, que tenemos que asumir. También tenemos escuelas para personas que están privadas de libertad, ¿ya? También tenemos trabajo comunitario en programas de asistencia de drogadicción, de centros de rehabilitación, y de jóvenes que están en estos centros por delitos, por ser infractores de ley. Entonces, ahí hay muchas problemáticas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que transdisciplinarmente tenemos que asumir que tenemos que desplegar habilidades y competencias que están fuera del modo tradicional de la escuela, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo se asume el riesgo? Simplemente hay que atreverse, ¿ya? Hay que atreverse a enfrentar estas problemáticas porque en definitiva en investigación, en cada objeto de estudio, en cada contexto, te vas a encontrar con distintos riesgos que tienes que asumir, ¿ya? Y que en definitiva hay que afrontarlos de la manera más pertinente, y yo creo que las pistas claves te las van a ir dando cuando te vayas acercando al campo, cuando vayas haciendo la revisión de la literatura científica, porque desde acá sería muy poco pertinente a lo que estamos hablando, de decir, mira, ¿sabes qué? Los riesgos que vas a asumir si vas a la cárcel son estos. Si vas a la escuela hospitalaria, el riesgo que vas a asumir es que, no sé, puedes adquirir, ¿no es cierto?, no sé, puedes asumir riesgos de salud, ¿me entiendes? Hay distintos tipos de riesgos. La única forma de conocer los riesgos y de saber cómo enfrentarlos es ir teniendo este acercamiento, primero a través de la literatura, de la investigación y de la indagación científica, y luego a partir de cómo te vas contactando en este trabajo de campo que vas a iniciar y que vas a hacer y que vas a realizar, ¿ya? Ahí la persona que te recibe, ¿ya? Y aquí estoy siendo súper, la entrada del campo, ¿ya? Cuando entramos al campo, la persona que te recibe es la persona que te va a ir dando claves y te va diciendo, tienes que tener cuidado en tales y tales aspectos, tienes que tener ciertas particularidades en el trato, en el vínculo, en el modo en que te relacionas con las familias de los niños que están en las escuelas hospitalarias, en las aulas hospitalarias, el vínculo que tú misma vas a construir con esas personas y con sus propias historias de vida. Porque querámoslo o no, más allá de que vayas donde niños que están enfermos, que estén privados de libertad, a personas que estén vinculadas a las drogas y que estén asistiendo a estos centros comunitarios, todas las historias que conforman el mundo de la vida de las personas tienen una trascendencia que es realmente importante, y
uno se involucra tanto porque tú las estudias, las analizas, la tratas de comprender, ¿ya? Entonces, también tiene que ver ahí un poco de lo que hablábamos de la ética del cuidado, ¿ya? Y el cuidado no solo tiene que ver con los participantes o con los co-creadores, con aquellos que tú estás co-construyendo, sino que también tú tienes que resguardarte tú como investigadora, ¿ya? Y ahí tener, ¿no es cierto?, y tomar de un modo u otro cierta distancia, porque son temas tan sensibles, ¿ya? Es información tan sensible que tú también tienes que resguardarte y tienes que cuidarte. Es un riesgo que se asume, ¿ya? El trabajar en escuelas hospitalarias, por ejemplo, yo conocí a una colega, compañera, que estaba en el hospital trabajando, es que no podía sentir tanto dolor cada vez que perdían a uno de sus niños. Una vez, otra vez, y era un constante duelo. Y no se trata esto de no siento nada, me da lo mismo. No estoy hablando de eso, sino que trata de cómo tú te vas a cuidar cuando te vas a involucrar en estos contextos. ¿Ya? ¿Cómo te vas a cuidar y cómo vas a cuidar a los demás también? ¿A qué hora vas a ir? ¿Ya? ¿A qué hora vas a ir a conversar con ellos? ¿Ya? Todos esos cuidados tienes que tenerlos cuando nos embarcamos en este mundo de los centros no convencionales. Eso, bueno, después tenemos, yo había pensado en que medicina era un buen ejemplo de transdisciplinariedad en algún momento, y lo pensaba cuando estaban en una cirugía, ya yo creo que ahí están operando muchas disciplinas al mismo tiempo, ya están trabajando muchas disciplinas de manera sincrónica, haciendo sinergia, ¿no es cierto? Todo de una manera muy, muy armónica, ¿ya? Ahora, la pregunta era, ¿qué otras habilidades, ¿no es cierto?, podemos desarrollar? A mí tengo dos experiencias con medicina. Una, acá para trabajar con las personas con discapacidad o para atender a niños en los colegios, tenemos que hacer una evaluación, es necesario hacer una evaluación médica, ¿ya? Esta es una buena propuesta de transdisciplinariedad acá en Chile, ¿ya? Se llaman programas de integración escolar, que es la estrategia del Ministerio de Educación para diría yo, concretizar la inclusión, ¿ya? Y aquí, en este programa de integración escolar, intervienen distintas personas para el diagnóstico, porque se necesita de diagnósticos médicos para que los niños puedan ser sujetos de apoyo, ¿ya? Cosa de la que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero se piden los diagnósticos del CIE-11, del DSM-5 y todas esas cosas. Y me correspondió que había una pediatra que fue a hacer una evaluación médica y resulta que la familia, la mamá y el papá eran personas que tenían discapacidad auditiva. Y la doctora no podía hacer la entrevista y la anamnesis. O sea, ella ni comunicarse, ¿ya? Ella no tenía las habilidades multimodales para comunicarse, para preguntarles si habían tenido la pérdida auditiva de nacimiento, si había sido posterior a la adquisición del habla. No podía. No manejaba el lenguaje de señas. Y yo sí manejo lenguaje de señas y logré advertir esta situación porque había sido profesora, ¿no es cierto?, de estos papás que llegaron a la escuela donde yo estaba trabajando con su pequeño. Y claro, ahí tú ves una dificultad
a nivel de competencias comunicativas, ¿ya? ¿Qué habilidades? Habilidades de competencias comunicativas, porque tú no puedes pensar que solamente o que las personas con las que vas a trabajar o con las personas que van a participar manejan los mismos conceptos, el mismo metalenguaje que se usa en medicina, un lenguaje altamente especializado, ¿ya? Entonces, tú no puedes pensar, o en realidad tú deberías pensar en que no todos van a tener las mismas habilidades comunicativas, ya sea pragmáticas, semánticas, para comprender lo que tú quieres en definitiva, te respondan. Me pasó hace poco que fui al médico y había una familia haitiana, ¿ya? Y es lo mismo. Yo creo que una de las grandes barreras son las barreras comunicativas, ¿ya? La secretaria no podía escribir el nombre y ella le presentó su documento, su cédula de identidad, que tiene la misma estructura que es la estructura nuestra, porque ella tenía sus papeles regularizados y tenía cédula. Pero la persona que era administrativa de salud estaba totalmente desorientada y no podía tomarle la hora porque no podía registrar el nombre. ¿Me entiendes? Entonces también hay barreras comunicativas, ya sea, entiéndase por comunicación, todo lo que ello implica, pero también yo creo que hay ciertas barreras actitudinales, ¿ya? Para enfrentar, cómo tú cómo tú desarrollas o cómo tú recoges la información de los participantes. Creo que es una apuesta muy buena incorporar a otras personas, ¿ya? A otras voces que no son siempre escuchadas, no solamente a los médicos, a los profesores de los médicos, porque en realidad nosotros es como acá, formamos profesores occidentalizados, y yo me imagino que allá se forman médicos occidentalizados. Entonces, ¿cómo formar otro tipo de médicos? ¿Quién te va a decir eso? Son las otras personas, ¿ya? Las otras personas que coexisten contigo, que coexisten en este mundo de la medicina, ¿ya? Ahora, probablemente no vamos a incorporar a todos porque estaríamos en una tesis doctoral eterna, ¿ya? Lo que sí había que hacer es precisar de quiénes quieres recoger información. A lo mejor de los pacientes, a lo mejor del personal administrativo, ¿ya? Que de repente son voces que no se escuchan, pero que esperan mucho son las personas que canalizan, son el medio entre el paciente y el médico, en definitiva, ¿ya? Entonces, yo creo que, y son voces que no siempre están escuchadas, son silenciadas constantemente. Me parece interesante. Eso pienso yo, porque yo creo que el ser médico es como todas las otras profesiones, o sea, no se trata solo de estar en contacto con el paciente, ver la enfermedad, hacer la receta, y no, es mucho más que eso, ¿ya? Y bueno, el colega, ¿no es cierto?, que es académico de la UPTC, decía que está pensando en trabajar, en incorporar en los currículum la formación multidisciplinar, una barrera de la resistencia. Yo diría que hay una autorresistencia y hay resistencia de los otros, ¿me entiendes? Yo creo que hay hartas tensiones ahí. Claro, porque nosotros podemos saber mucho de nuestra disciplina, ok, perfecto, sí, pero aventurarme. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una aventura de trabajar
de la formación inicial docente y la salud mental. Y de verdad que a uno le da como susto, porque es hablar de salud mental, que además es un tema que es súper sensible. Por lo menos acá en Chile la cifra y la necesidad de salud mental es imperante, imperiosa, necesitamos mucha salud mental, hay una falta. Hay muchas dificultades en la formación, hay muchas dificultades en la formación inicial docente que están vinculadas a la salud mental. Pero yo siento que yo, con toda esa información que tengo, no puedo ser indiferente. Ese dolor que yo recibo por ser jefa de carrera y que me cuentan, no puedo ser indiferente con eso. Y creo que tengo las competencias para poder trabajar un tema que es sensible como ese. Tengo los insumos y vuelvo a la ética del cuidado. O sea, son datos tan sensibles, información tan sensible que tenemos que ser tan cuidadosos para trabajarlos. Y cuando, claro, tú dices en la enseñanza de las ciencias sociales, estas categorías que tú planteas, ¿te dan elementos? Yo creo que te dan elementos, sí, pero es un camino que no es fácil porque tenemos que, todo tiene que ser pensado, ¿ya? Todo tiene que ser pensado de manera transdisciplinar, ¿ya? O sea, en colaboración con otros. Tiene que ser pensada la organización de los contenidos, los tiempos, los espacios, pensados con otros. Nosotros, por ejemplo, acá en la universidad estamos trabajando la codocencia. Queremos trabajar codocencia en nuestras aulas y estamos formándonos en codocencia, pero tenemos una limitante, ¿ya? Que los profesores nos asignan 1 hora por curso o 2 horas por curso, ¿ya? No 4. Entonces, si habemos 2 académicos que somos contratados por la universidad, ¿ya? Vamos a tener una duplicidad de horas para ejercer un mismo rol de docencia. Entonces, por eso esto tiene que pensarse a nivel estructural. ¿La universidad está disponible para asumir eso? En costo, porque eso tiene un costo. Y si el profesor no es de la universidad y y es externo, ¿ya? Un profesor part-time, un profesor externo. ¿Ya? La universidad está dispuesta a asumir el costo de, primero, formar a ese profesor en codocencia, segundo, está disponible a pagarle las horas que ya te paga a ti para que hagas esa clase, que te pongan a otro docente. Entonces, ¿me entiendes? Entonces es un tema estructural. ¿Cómo asumimos esto? Pero si no lo hacemos, el costo es muy alto, porque las demandas y los riesgos y los problemas que estamos trabajando y abordando, de verdad que son de una complejidad tremenda. Y está pasando que se dice, por un lado, que la escuela está quedando atrás, no está respondiendo oportunamente. Pero por otro lado nos están diciendo que la escuela es el reflejo de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Lo que está pasando es que la escuela con su estructura rígida, la universidad con su estructura rígida, no está siendo capaz de abordar el problema con la complejidad que requiere. Eso creo yo. Gracias. Preguntemos si está todavía ahí. Diana Carolina, ¿tú estás ahí? Tenía problemas de audio, por eso escribí la pregunta. Ah, ya. Entonces, Diana Carolina hace una pregunta. Señora. ¿La leo? No, ¿dónde está la pregunta? ¿Se perdió? Ahí está, profe. Ah, ya. ¿Cuáles son las estrategias para superar las barreras epistemológicas y metodológicas? Sí.
Yo creo que aquí hay mucho de... Yo creo que ya las vimos, cuando lo dijimos, cuando trabajamos las recomendaciones, yo creo que ahí están las estrategias. Yo sí que haría una precisión a las habilidades personales que tenemos como investigadores, ¿ya? Si no nos atrevemos a hacer las cosas de un modo diferente, no vamos a poder co-construir, no vamos a poder desaprender, ¿ya? No vamos a poder buscar metodologías nuevas, no vamos a poder cultivar la ética del cuidado si es que no nos atrevemos, ¿ya? No vamos a poder hacer una investigación transdisciplinar si es que no me atrevo a trascender de la frontera del saber, a ir más allá de mi propia disciplina, ¿ya? Eso respecto a lo que preguntaba Diana Carolina, yo creo que está un poco acá en las recomendaciones, están las estrategias, el conformar equipos de investigación, esto de la co-construcción, de la validación de los saberes ancestrales, de los saberes locales, de las experiencias, por ejemplo, en el caso de la colega que está trabajando en pedagogía en inglés, ¿no es cierto? De estas experiencias previas que hay en los trabajos. Y después dice... Nubia dice, metodológicamente, ¿cómo sintetizaría el método dentro del enfoque cualitativo que utilizó para responder a sus objetivos? ¿Y qué recomendaciones brindan los doctorandos para no perderse o extraviarse en la diversidad de los métodos cualitativos de la literatura? ¿Cómo sintetizaría el método? Yo creo que... Ahora yo pensaba cuando estaba trabajando en la presentación y en algún momento el método se aperturó cuando trabajamos en investigación cualitativa, ¿ya? ¿Cómo podríamos complejizarlo, enriquecerlo a través de a lo mejor multimétodos y trabajar, como decía ahí nuestro colega médico, que... perdón. Y aventurarnos, así como en algún momento de la vida nos aventuramos a la metodología cualitativa, aventurarnos a enriquecer nuestro trabajo podría ser con los multimétodos, ¿ya? Si es que hablamos de una lógica más bien occidental, ¿ya? ¿Qué utilicé para responder mis objetivos? Evidencia empírica, experiencias. Si te refieres a esto, Nubia, en particular, ¿qué utilicé para responder a mis objetivos? Evidencia empírica, experiencia, y lo que decía al principio, que la presentación se nutre de la trayectoria académica, de los trabajos, y desde el lugar donde yo estoy situada, ¿ya? La educación especial, la inclusión, la interculturalidad, exigen mirar desde otro punto de vista, ¿ya? Por eso, por ejemplo, acá en Chile pasa esto que la inclusión educativa, ¿ya? Que se supone que son las oportunidades para todos, ¿ya? Independiente de las características, para recibir apoyo en la escuela, depende de las características, ¿ya? Y esas características las tiene que dar un médico, ¿ya? Y decir, esta persona tiene este diagnóstico y solo por tener esas características, ese diagnóstico, esas categorías, tú eres como sujeto, como ser humano, digno de recibir apoyos especializados y específicos. ¿Me entiendes? Una cosa que es totalmente contradictoria
absolutamente contradictorias, porque cuando hablamos de educación de calidad, cuando hablamos de educación inclusiva, se habla que tiene que ser una educación independiente de las características personales, individuales, étnicas, socioculturales, ¿me entiendes? Y las recomendaciones ya están, y cómo no extraviarse en la diversidad de métodos cualitativos. Yo más que diversidad de métodos cualitativos, yo diría que la metodología cualitativa es una, ¿ya? Y que lo que cambian son los diseños de investigación, ¿ya? Y la clave está en cuando tú formulas, en la formulación de los problemas. Si tú configuras bien el problema, si identificas con claridad el objeto de estudio, no vas a tener dificultad y no te vas a extraviar en esta diversidad de la que hablas. Me imagino que te refieres a los diseños, ¿ya? Y en estos casos, por ejemplo, las historias de vida, las autobiografías, todo ese tipo de diseños, la etnografía, todo ese tipo de diseños de investigación tiene mucho valor cuando hablamos de particularidades y cuando hablamos de esta forma de comprender la realidad a partir del estudio, ¿no es cierto?, de trabajo focalizado en ciertos contextos, con ciertas personas, y que apunta a responder a problemáticas en ese contexto. Bueno, doctora Ninushka, muchas gracias por su excelente conferencia, por todos sus aportes que nos deja aquí, también por esos retos y desafíos aquí en el Doctorado en Ciencias de la Educación, a todas las investigadoras, investigadores, también a las personas, bueno, ya se fueron las que estaban en línea. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, hasta luego, doctora Ninushka. Esperamos que algún día puedas venir a Colombia. Queremos saber cuándo. Un abrazo grande. Tenemos pendiente. Bueno, hasta luego, doctora. Que esté Gracias, muy bien. doctora, que esté muy bien. Me despido de todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias.